tardes amigos, estamos nuevamente en su programa de interés público en la sede del Museo de la Nación, donde vamos a entrevistar a la señora Helen Clark, que es administradora del PNUD para el Mundo y jefe del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ella en estos momentos está participando de las juntas anuales de los gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Señora Clark, después de 48 años, las juntas anuales de los gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se realizan en América Latina. ¿Cuáles son sus expectativas sobre esto? En primer lugar, quisiera felicitar a Perú por celebrar esta reunión tan importante, y yo creo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que vienen al continente sudamericano envía un mensaje muy poderoso sobre el rol que tiene este sector en el mundo hoy en día. Esta reunión viene en un momento en donde hay un subdesempeño de la economía y hay mucha presión sobre muchas economías emergentes, pero yo espero que sea un momento para que todos vean qué es lo que podrían hacer para estimular un crecimiento más inclusivo y sostenible. El Banco Mundial y el Fondo Monetario están a bordo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De modo que tenemos muchas esperanzas de que esta reunión sea muy afirmativa en su agenda y veremos pues cómo podemos elevar las posibilidades del mundo. Ambos organismos destacan que la economía del Perú es una de las mejores en la región. A su opinión, ¿cuál considera usted que es la mayor fortaleza de la economía nacional? Mi principal familiaridad sobre el Perú y su economía viene de años como líder de APEC. Durante 8 años consecutivos yo asistí a las cumbres presidenciales de APEC. Vine por primera vez a este país hace casi 30 años, cuando el país era muy diferente. De modo que sin duda alguna el Perú ha avanzado rapidísimo en sus industrias extractivas, ha tenido un papel muy importante, pero yo creo que el principal reto es que el crecimiento ha aumentado las posibilidades de todos, hasta los más marginados, los más pobres. Y en este continente en particular, la desigualdad es mayor que en cualquier otra región, de modo que yo creo que los retos más significativos es ampliar la base de la participación de la economía a través de todos los sectores, para que todas las personas puedan experimentar un mayor desarrollo. En estas reuniones también se va a establecer el grupo del B20. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva plataforma que reúne los grupos de los países más vulnerables al cambio climático? Este es un grupo muy importante y son los ministros de finanzas de un grupo que se llama el Foro de los Países Más Vulnerables del Clima. Generalmente estos países no se reunirían, hay algunos están en Asia, otros en el Pacífico, otros están en el Caribe, otros están en África, algunos son muy grandes como Bangladesh o las Filipinas, con una población muy grande, otros son muy pequeños como los países isleños. Lo que tienen en común es que son especialmente vulnerables ante el cambio climático. Los estados isleños en desarrollo han presentado su voz, pero son pequeños, de modo que cuando ellos presentan su voz junto con la voz de Bangladesh, con la de Kenia, junto con otras economías emergentes grandes, y los ministros de finanzas de estos países se juntan y dicen: vamos a trabajar juntos para proponer más financiamiento para el clima. Entonces, esa es una voz muy poderosa y es adecuada que se escuche en estas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, porque en los últimos años el Banco y el Fondo Monetario han trabajado juntos para incluir a los ministros de finanzas en las conversaciones sobre el cambio climático. Tradicionalmente esto es algo que más bien era tratado por los ministros del Ambiente y de Relaciones Exteriores, pero para movilizar las finanzas se necesita pues la participación de los ministros de finanzas, de modo que al reunir este grupo de ministros de finanzas que comparten esa característica de ser vulnerables en el cambio climático, independientemente del tamaño, es muy importante.
Está el foro de vulnerabilidad climática que reúne a 20 ministros. Ellos son los que van a tener una reunión en Manila, Filipinas, el próximo mes, y tengo entendido que el nivel de interés ha mostrado alrededor de 60 países, porque el cambio climático es un problema para muchos países, incluyendo el Perú, de modo que yo creo que el grupo va a querer ser inclusivo y no excluyente. En diciembre próximo se realiza también la COP21 en Francia. En este último año, ¿cuál es la evaluación que hace usted del rol que ha cumplido el Perú para lograr acuerdos vinculantes? Por ejemplo, ¿considera usted que se podría lograr el tema del Fondo Verde incrementarse? Ha sido imprescindible el rol del Perú porque el año pasado, cuando ocupó la presidencia de la COP, trabajó arduamente durante todo el año para la realización de esta conferencia. Remontándose hace un par de COPs, el ministro del Medio Ambiente empezó a conversar con la COP en Lima y el apoyo del PNUD se dio técnicamente al Perú. Hubo una relación muy estrecha, pero nosotros hemos visto que el Perú ha propuesto en todos los foros para asegurar, para garantizar el éxito de la COP, y ha sido muy activo este año después de los acuerdos alcanzados el año pasado en Lima. Si es que el acuerdo de Lima ahora pudiese implementarse totalmente en el acuerdo climático, entonces habría tenido un éxito enorme. Entonces es imposible subestimar o sobreestimar más bien el rol tan importante que ha sido el Perú, que ha tenido el Perú. Hasta en la Asamblea General, la semana pasada, estuve en 2 paneles con el Perú, con muchos otros, pero siempre el Perú allí defendiendo. ¿Usted tiene información respecto de la ayuda que el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene previsto para el Perú el próximo año? No tengo una cifra exacta, pero lo que yo podría decir es que el financiamiento del PNU para el financiamiento climático es especial para el Perú. La facilidad para el ambiente global, ahí en Perú y el PNUD están en asociación y estamos trabajando junto con el Perú para la reducción de desastres por el cambio climático y también para tener ecosistemas sostenibles. Entonces yo espero que este tipo de trabajo vaya en aumento, y también con respecto al Fondo Verde, que es una de las primeras organizaciones que salió como una parte de implementación, de modo que nuestra relación en estas áreas van a seguir siendo muy fuertes. ¿Hay expectativas sobre una candidatura suya a la Secretaría General de las Naciones Unidas? ¿Hay una decisión ya personal sobre el tema? ¿Cuándo podríamos conocer una información sobre esto? Ni lo confirmo ni niego ningún interés. Yo creo que este es un tema que se va a debatir muchísimo el próximo año en Naciones Unidas, porque el periodo del secretario general actual termina a fines del 2016. Entonces yo creo que habría que concentrarse en cuáles son las habilidades y atributos para el puesto, y después ya veremos. Bien amigos, entonces agradecemos a la señora Helen Clark, que es la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el Mundo y también jefa del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces volvemos a una pausa con más información desde aquí, desde el Centro de Convenciones de Lima, para la Junta Anuales de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se encuentra Carlitos. Listo, Carlos. Después de pase. Luchito Zucca. Mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversamos nosotros, Mario Casareco Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante.
Bien amigos, volvemos entonces al Museo de la Nación, donde se realizan las juntas anuales del Grupo de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En esta oportunidad nos está acompañando el señor Antonio Caño, que es el director del diario El País de España. ¿Cómo está, señor Caño? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Él nos estaba contando que está volviendo al Perú después de casi 20 años y él ha encontrado una diferencia bastante abismal entre el Perú de entonces y el Perú actual. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, son dos países completamente diferentes. Los asuntos que hoy venimos a cubrir, de los que estamos hablando, son completamente diferentes a los de hace 20 años, afortunadamente, porque hace 20 años Perú atravesaba por muchas dificultades políticas y de violencia. Y hoy, sin embargo, Perú es al contrario un gran ejemplo en el que se miran muchas naciones de América Latina y de todo el mundo como una pauta a seguir en lo que se refiere a transformación económica y a transformación con justicia y con equilibrio. Así es que desde ese punto de vista tengo que francamente felicitarles a todos los peruanos, porque entiendo que esto es mérito de todos los peruanos. Así fue un sacrificio de todos en realidad. Bien, bueno, permítame conversar respecto de las juntas anuales de los gobernadores. Usualmente se entiende que es una reunión, digamos, de una burocracia dorada, de altos funcionarios, de los grandes gobernadores financieros y económicos del país. Esta clase de eventos, sus conclusiones, sus acuerdos, ¿cómo beneficia al ciudadano común? ¿En qué beneficia, por ejemplo, al ciudadano que se para en la esquina a tomar un taxi o quizá el transporte público? Bueno, de hoy para mañana en realidad no le beneficia mucho. Estos eventos no están pensados para que tengan un efecto inmediato y directo sobre el ciudadano. Estos eventos son más bien para poner en común ideas sobre en qué situación está la economía mundial, en qué situación está la sociedad del momento y dónde es más necesario actuar. Cuáles son las fallas, cuáles son los aciertos del último año transcurrido y dónde es más urgente actuar. Y desde ese punto de vista creo que sí son tremendamente útiles, porque en estas reuniones se identifican precisamente dónde tenemos que incidir, cuáles son las necesidades más acuciantes. Desde ese punto de vista, a la larga o a medio plazo, acaba efectivamente teniendo un impacto sobre el ciudadano común, claro que sí. Ahora, también es un reto para los medios de comunicación la cobertura de estos eventos. Por la magnitud y la envergadura del evento es casi imposible cubrirlo todo. Usted tiene experiencia, imagino. ¿Cómo desarrollar un trabajo periodístico para un evento de 7 días? Es muy complicado. Cuando una cumbre de este tamaño se prolonga durante tanto tiempo, a la larga hay que jerarquizar y a la larga hay que optar por cuáles son los eventos más importantes. Yo he vivido en Washington muchos años, por tanto he tenido durante años trato con algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Conozco la manera en que operan. Muchos de los que yo conocía en Washington están ahora en Lima y eso nos facilita las cosas. El país tiene aquí un equipo grande de personas. Estamos publicando una edición especial del País precisamente para la Cumbre de Lima, con páginas especiales destinadas a la Cumbre de Lima en español y en inglés, que entendemos que son los dos grandes idiomas de este evento. Así es que con grandes dificultades, con un gran esfuerzo, pero creo que estamos haciendo una cobertura apropiada de lo que está sucediendo, todo lo importante que está sucediendo estos días en Lima. Usted acaba de mencionar que ha vivido varios años en Washington. Desde entonces, por ejemplo, hace 20 o 30 años, ambos organismos, tanto el Grupo del Banco Mundial como el FMI, fueron vistos como una suerte de monstruos, los malos de la película, que imponían algunas condiciones a los países emergentes o en vías de desarrollo. ¿Cómo ha cambiado eso en estas últimas décadas? Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Ha cambiado mucho, yo creo. Desde luego, con respecto al Banco Mundial, es el Fondo Monetario el que se ocupa más de valorar las políticas económicas de los distintos gobiernos a la hora de actuar. Creo que el Banco Mundial ha evolucionado más hacia un papel de ayuda al desarrollo de una manera más enfática. Pero en todo caso, no es que hayan cambiado, aunque han cambiado, pero lo fundamental no es que haya cambiado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Lo que ha cambiado son los países y la política de los países. Hoy
ese diablo que era entonces el FMI ya no se le ve tanto como diablo, entre otras cosas porque casi todos los países a los que hoy acude, al menos en América Latina, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, son países que tienen sus economías ordenadas, que las tienen ordenadas porque los propios países han decidido que para su desarrollo es mejor y para su crecimiento es mejor ordenar sus economías. Perú tiene una economía ordenada en este momento no porque se lo imponga nadie desde afuera, sino porque los peruanos han entendido que la mejor manera de acelerar el desarrollo y la prosperidad es ordenar sus economías. Y por tanto, al haber ocurrido ese efecto, la relación de países, Fondo Monetario o países, Banco Mundial se ha hecho mucho más amable, mucho más cordial y creo que mucho más fructífera en realidad. Ahora, quisiera cambiar de tema un poco, señor Caño, respecto, por ejemplo, del rol que está cumpliendo ahora el periodismo. Antes el periodismo, pues, como lo conocíamos, el de papel impreso, el que salía en portadas grandes, el que sale, pues, que se utilizaba antes la imprenta, luego la rotativa, ahora está mutando, quizás se está trasladando, pues, a las plataformas digitales. ¿Cómo, por ejemplo, el país está logrando ese cambio o está llevando a cabo ese cambio? ¿Y cuál es el futuro que le da, por ejemplo, a la prensa impresa, valga la redundancia, la prensa escrita? La prensa en papel sigue teniendo aún una importancia. El hecho es que nosotros estamos distribuyendo varios miles de ejemplares del país en papel estos días y se agota todos los días y hay que reponer. Hay algo... Por el prestigio ganado, además. Claro, hay algo en la prensa de papel que a la gente le gusta tenerlo, incluso conservarlo. Alguna gente me ha dicho que va a conservar estos números especiales del país simplemente como recuerdo de su estancia aquí durante los días de esta cumbre. Así que yo creo que el papel aún tiene una función que cumplir. ¿Durante cuánto tiempo? Eso no lo sé. Creo que eso nadie lo sabe. Quizá no mucho, quizá de otra manera. Pero lo que es indudable es que el futuro pertenece a la prensa digital. Y precisamente por eso nosotros hemos desarrollado en el país una estructura muy grande de prensa digital. En este momento nosotros somos un periódico digital primero. Todas nuestras energías, o la mayor parte de nuestras energías en este momento van dirigidas a la prensa digital y no solo a nuestra página web en España y en América Latina, sino a nuevos productos. Hoy mismo acabamos de anunciar un acuerdo con Google y otros 29 periódicos de distintas partes del mundo. El País es el único periódico en español en este grupo que vamos a desarrollar una nueva plataforma a la que podrán acceder de forma inmediata y podrán ver nuestros noticias de forma inmediata en todas partes del mundo. Una plataforma mucho más ágil que construye con la tecnología de Google y en la que nosotros aportamos nuestros contenidos. ¿Usted está de acuerdo entonces, por ejemplo, que los productos periodísticos estarían mudándose de una plataforma digital, de un ordenador o de una computadora a las aplicaciones de los smartphones? Le menciono, cuando uno despierta a las 6, 7 de la mañana para ir al trabajo, lo primero que ve no es un periódico impreso, ni tampoco la computadora personal, sino un smartphone, un teléfono inteligente. ¿Eso está desarrollándose en el país, por ejemplo, en el diario El País? Está medido que la mayoría de las personas tardan menos de 5 minutos, desde el momento en que se despiertan hasta que miran su teléfono celular. Con lo cual, efectivamente, la información es celular, la información es móvil. Este acuerdo del que le hablaba con Google es para crear una plataforma únicamente para productos móviles, para teléfonos inteligentes y iPad y otras tabletas, ¿no? Y otras tabletas de ese tipo. Con lo cual, sí, efectivamente, nosotros en el país alrededor de la mitad de nuestro tráfico es a través de dispositivos móviles y aplicaciones, y por tanto yo creo que eso va a ser en un plazo de 2 años no más, un 75% del tráfico móvil o aplicaciones. Así es que ese va a ser nuestro periodismo, efectivamente. El de usted y el mío, seguramente. Así es, y imagino que la inmediatez se va a acentuar aún más, ¿verdad? La inmediatez de la noticia por a través de eso. Se puede leer todo tipo de productos en todo tipo de soportes. No hay que despreciar
la capacidad de lectura que se puede tener, por ejemplo, en iPad y en las tabletas. En iPad y en las tabletas la gente lee algunas extensiones largas. No necesariamente la movilidad del periodismo va a suponer una pérdida de calidad y una apuesta únicamente por la inmediatez. Pero al final esto es un problema de los periodistas. Los periodistas tendremos que resolver eso. La tecnología hace su trabajo y la obligación de los periodistas es adaptar nuestro mensaje a lo que la tecnología, al camino que la tecnología va marcando. Correcto. Bien, agradecemos entonces al señor Antonio Caño, director del diario El País de España, con quien hemos conversado las últimas tendencias del periodismo aquí en el Museo de la Nación, donde se desarrolla las juntas anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pausa y retornamos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma manera. Bien amigos, nuevamente volvemos aquí al local del Museo de la Nación para continuar con nuestras conversaciones en nuestro programa de interés público. Como ustedes saben, estamos ya en las reuniones de las juntas anuales de los gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y en esta oportunidad nos está acompañando el asesor del secretario general de la OEA, el señor Sergio Jelinek. Muy amable por su atención y también por prestarnos algunos minutos y conversar sobre el desarrollo de estos encuentros. Con mucho gusto. Mire, las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se están desarrollando después de casi 5 décadas y muchos se está discutiendo acerca de cuál va a ser el desarrollo de la economía. ¿Usted cómo evalúa hasta el momento el desarrollo del encuentro acá en la capital peruana? Mire, creo que, como decía usted, tiene la unicidad de este encuentro de desarrollarse en América Latina después de, creo que la última reunión fue en Río de Janeiro hace más de 50 años. Obviamente el escenario latinoamericano ha cambiado en los últimos años, pero venía de una década de crecimiento sostenido, de una gran inclusión social y de la erradicación de la pobreza para 80 millones de latinoamericanos. Quiere decir que el escenario era muy próspero para la planificación de estas reuniones. Sin embargo, vivimos un momento de desaceleración de la economía latinoamericana por varias razones, pero hasta el momento creo que las reuniones tienen dos aspectos. La formal, que es lo que discuten los gobernadores, o sea, los ministros, los presidentes de los bancos centrales, y después toda una red de contactos que se realizan entre, digamos, representantes del sector público, sector privado, la sociedad civil, que tiene que ver cómo marcha el desarrollo a nivel mundial. Nos comentaba hace un momento que no es la primera vez que participa de estas juntas. ¿Cuál es lo usual? ¿Al final de las reuniones se emite un comunicado, un pronunciamiento, un acuerdo? Efectivamente, además de las reuniones bilaterales, por ejemplo, hoy hubo una reunión de ministros de Economía de las Américas que evaluó la situación del hemisferio en materia de perspectivas económicas y impacto en el área social. También los gobernadores el último día, el domingo, emiten un comunicado donde establecen cuáles son las pautas
para el crecimiento de la economía y los problemas y en todo caso alguna recomendación que los países podrán o no tomar en cuenta. Para esta oportunidad se han acreditado cerca de 12.000 participantes y entre esa cantidad hay un buen número también de periodistas de todo el mundo. Ellos han manifestado en las diferentes ruedas de prensa su preocupación por los informes poco optimistas que ha emitido el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. ¿Cómo considera usted que se puede asumir aquí en la región latinoamericana esa clase de diagnósticos económicos? Mire, desde el punto de vista de la OEA, la preocupación fundamental es que las oportunidades para el desarrollo sean compartidas por la población. O sea, no podemos admitir que la separación entre un ciudadano y otro sea la posibilidad o no de tener una educación digna, la posibilidad o no de tener una educación o, en este caso, además de educación, de una vivienda digna o de acceso a una salud digna. No podemos aceptar que en América Latina todavía las oportunidades dependan del sexo, del género o de la orientación sexual de las personas, su raza o el lugar donde hayan nacido. En ese sentido pienso que habíamos avanzado y tenemos que avanzar por esta ruta. En ese punto que usted menciona acerca del papel de la OEA, se ha estado discutiendo mucho en estos últimos años un par de conceptos acerca de la inclusión social y el desarrollo. ¿Cuál es la preocupación mayor de la OEA en alguno de sus miembros para lograr que estos dos conceptos se desarrollen a cabalidad? Mire, lo que la OEA puede hacer y de forma efectiva es si se quiere, una consigna que ha manejado el secretario general Luis Almagro, es más derechos para más gente. ¿Qué significa esto? Hay un montón de derechos que la gente en la región tiene, pero que están en el papel. El derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a una educación de primer nivel. No, hay que hacerlo realidad. Entonces ahí es un poco donde la OEA, y después los derechos políticos, los derechos de participación ciudadana, el hecho de que las elecciones no sean una formalidad, sino que sean donde el pueblo pueda expresar su voluntad, el respeto a la mayoría y la minoría, todo ese tipo de cosas que configuran los grandes capítulos de los derechos humanos de la región. Es la gran preocupación de la OEA. Es inevitable tocar un poco el caso del caso peruano, habida cuenta que somos en estos momentos somos quienes estamos de anfitrión para la reunión. ¿Cómo evalúa usted, como asesor de la Secretaría General de la OEA, el rol que ha desempeñado el Perú, por ejemplo, en la lucha contra el hambre, la disminución de la desnutrición? Mire, yo diría que Perú es un caso, si se quiere, muy auspicioso de un país que ha puesto la inclusión social por encima de todo, es decir, como el tema número uno. Y creo que ello es muy sentido en una sociedad donde, por diferentes razones, hay mucha gente que se ha sentido excluida del progreso. Entonces, más allá de, digamos, de a qué partido uno tiene simpatía o no, creo que el hecho de la inclusión social debería ser en el Perú un hecho de política nacional, independientemente de que esté en el gobierno. Finalmente, una pregunta, si me permite, del manejo institucional de la OEA. Hubo algunas corrientes en años recientes como para hacer una reestructuración de la organización. ¿Hay algún proceso interno en estos momentos para reestructurarlo, modernizarlo, responda a los retos del futuro? Hace 15 días se aprobó una nueva reforma producto de un proceso de reingeniería institucional de la OEA que bajo la guía del secretario general Almagro esperamos que se torne en un mecanismo más eficiente para poner en práctica justamente la visión de la OEA, que tiene que ver con un hemisferio que pueda trabajar en paz, que pueda tener una unidad política para defender la democracia, los derechos humanos, la inclusión social, la seguridad para todos sus ciudadanos y el desarrollo. ¿Puede mencionar algunos de esos mecanismos que se han aprobado dentro de ese...? Por ejemplo, uno de los elementos nuevos, se creó una nueva secretaría que se llama una Secretaría de Acceso a Derechos, justamente lo que estábamos hablando para fortalecer el acceso de oportunidades a los ciudadanos de las Américas. Bien, amigos, esta ha sido una edición especial, extraordinaria del programa de interés público aquí en el Museo de la Nación, donde se desarrolla la Junta Anual de los Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.